Para grabar, nos hemos quedado en la segunda parte del calentamiento, acerca de los impactos del cambio climático en la agricultura. Como consecuencia, también se está viendo una reducción en cuanto a lo que es producción a nivel mundial. Esto es a nivel mundial. La reducción de la producción a nivel mundial de diferentes tipos de productos, sobre todo cereales. Es más, hay un producto que en su cultivo afecta, hay varios productos en realidad, producen gases de efecto invernadero. Ustedes han escuchado, por ejemplo, el arroz. ¿Quién me comenta cómo es el cultivo del arroz? ¿Ustedes saben cómo es el cultivo del arroz? ¿Alguno de ustedes? Ingeniero, mi papá toda la vida ha sembrado arroz, pero muy distinto a lo que siembran, por ejemplo, por acá, muy distinto a lo que siembran en San Martín. En San Martín hacen como pozas para que puedan sembrar el arroz. Mi papá no sembraba así, allá lo sembraba distinto. ¿Cómo era el sistema de cultivo? No le puedo. Allá nosotros lo sembrábamos, como siembras al maíz, pero a la, ¿cómo te digo? La distancia, ¿no? Y lo siembras así nomás. Y lo que pasa que los que siembran ya el arroz bajo riego, que lo llaman, ahí lo hacen como pozas, lo llenan el agua para que lo puedan sembrar recién. Y esa técnica mi papá nunca lo ha utilizado. Así que ¿cómo era el sistema? Ahora lo siembra así, porque allá para que, bueno, mi papá lo menos no tiene los medios para que use una motobomba, para que pueda botar el agua, pueda llenar y todo eso. Y allá recién están poniendo las tuberías para el agua. No utilizan de esa forma, pues. Allá no hay pozos, esta cosa. Solamente tú esperas que llegue invierno y dicen estos meses ya se puede sembrar arroz, que cuando tiene tanto tiempo ya va a ser invierno y le va a favorecer mi arroz. Ya. Y igual con las demás plantas, ¿no? O sea, no es como en otros sitios, en cualquier época literalmente lo puedes sembrar. ¿Por qué? Porque tú lo manejas el agua, tú tienes el agua, tú lo utilizan las pozas, los reservorios, creo, si no me equivoco, y pueden manejarlo, pero allá mi papá no tiene esas facilidades. Él lo hace. Sí, justamente el problema con este tipo de cultivo, y es un problema, creo que es parte de un fenómeno natural en este cultivo. Vamos a ver en la siguiente diapositiva un video. Cómo afectan ciertos cultivos, incluso la ganadería en la contaminación. Lo voy a poner el video para que mejor lo vean, porque parte del riego del arroz dice que hace que, como normalmente el arroz en su cultivo siempre está casi la mayor parte del tiempo con cualquier cantidad de agua, entonces el agua se tiende a podrir, a descomponer, y eso hace que se produzcan gases. Pero mejor veamos el video para que vean de una parte gráfica ustedes cómo es que se produce esta contaminación con el arroz, ¿sí? A ver, ojalá que entre Leila. Compartir sonido de la computadora. Pobre Leila, no puede ingresar. La producción de alimentos conlleva una serie de procesos que generan grandes emisiones sin implicar ningún tipo de producción de energía. ¿Qué procesos son estos?
La principal actividad emisora de gases de efecto invernadero de la producción alimentaria está vinculada a la ganadería vacuna y se debe a la emisión de metano que se produce como resultado de los procesos digestivos característicos del ganado rumiante. Estos animales poseen sistemas digestivos capaces de degradar grandes cantidades de celulosa con procesos de fermentación en los que se produce metano como producto secundario. Esta actividad es la principal emisora debido a dos factores: el gran volumen de producción y la intensidad emisora del vacuno. La segunda actividad más intensiva en la producción de emisiones es el cultivo de arroz. La mayor parte del arroz cultivado en todo el mundo se realiza con variedades que requieren la inundación de los terrenos de cultivo durante varios meses del año. A lo largo de ese tiempo, la materia orgánica del sustrato se degrada por microorganismos en condiciones anaeróbicas. En este proceso se genera gas metano, que asciende y se difunde a la atmósfera. La tercera actividad importante en la emisión de gases de efecto invernadero tiene que ver también con la agricultura, y es la fertilización del suelo. En la actualidad, la principal forma de enriquecer los suelos agrícolas es mediante la adición de sustancias que aumentan la disponibilidad de nitrógeno en los sustratos. Estos son los fertilizantes sintéticos, ¿ya? La urea o diferentes marcas, pero son fertilizantes sintéticos. Este nitrógeno participa en varios procesos químicos en los que se produce amonio y posteriormente nitratos, que acaban transformándose en un óxido de nitrógeno, gas de efecto invernadero que se filtra del suelo. Pero ojo, miren, acá tenemos el fertilizante industrial, que es el sintético, pero el nitrógeno orgánico, ¿dónde lo encontramos? En la biofertilización. O sea que la biofertilización o la fertilización biológica también forma parte, digamos, de esa cadena que produce estos gases, miren. El nitrógeno orgánico está en el estiércol de los animales, está en el guano de isla, está en lo que produce la lombriz de tierra, o sea, eso produce nitrógeno orgánico. Y eso se va a componer en amonio, el amoníaco que tienen estos compuestos, luego se desdobla produciendo nitrato y finalmente esto se convierte en un gas que se eleva a la atmósfera. A la atmósfera. Por último, hay dos actividades emisoras menos importantes que las anteriores, que son la gestión de estiércoles y la quema de residuos procedentes de las cosechas. En la gestión de estiércoles se dan procesos similares a los que acabamos de ver relacionados con el metano y el óxido de nitrógeno. Y la quema de residuos procedentes de las cosechas es una fuente de dióxido de carbono derivado de la combustión de materia rica en carbono. Aquí en este último punto donde habla acerca de la quema, probablemente no lo vemos mucho acá, pero sí en algunas industrias, sobre todo la industria azucarera. Ustedes sabrán que para cosechar la caña de azúcar, cuando se cosecha la caña de azúcar se produce un periodo que le llaman la quema. Cortan y queman la caña en el mismo campo. Esa quema produce cualquier cantidad de dióxido de carbono y ustedes pues saben que las industrias azucareras no son 2, 3 hectáreas, son 100, 200 hectáreas que hacen quema. Toda esa quema, todo ese dióxido de carbono se va pues a la atmósfera, directamente a la capa de ozono.
Cuando son extensiones pequeñas es cuando, por ejemplo, hacen el corte del espárrago, que también algunas veces queman. No son extensiones muy grandes, pero también forma parte de esa contaminación. Voy a cerrar esto. Bien, este ha sido un video acerca de lo que era el deterioro por la ganadería, por la agricultura y uso de productos. Pero no todo es negativo acá. El calentamiento global, el cambio climático, también ha traído algunos aspectos favorables, indirectamente. Ha hecho que ciertos glaciares se descongelen y, como consecuencia, se están generando nuevos terrenos aptos para el cultivo en lugares donde antes no se podían porque estaba cubierto de hielo. Donde solo se importaban productos o se producían a través de invernaderos, lugares congelados como Alaska, ciudades de países europeos que eran prácticamente congelados. Producto del calentamiento se han descongelado y se está produciendo, se está desarrollando una agricultura. También ha hecho el alargamiento de ciertas estaciones, convirtiéndolas ahora en cálidas. Antes eran estaciones completamente, la mayor parte del año eran estaciones frías. Ese cambio climático de alargar las estaciones. Por ejemplo, en Europa el verano puede durar máximo hasta un mes en ciertos países y el invierno es mucho más largo, pero el calentamiento ha hecho que cambie la duración de las estaciones, haciendo que el verano dure más tiempo, un poco más de tiempo, y el invierno un poco menos. Pero también ha hecho que las estaciones sean intensivas, es decir, que en el verano haga más calor de lo normal y que en el invierno haga más frío de lo normal. No sé si han notado ustedes acá, sin ir muy lejos, en nuestra realidad cada vez los veranos son más calurosos y los inviernos son mucho más fríos. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, ¿qué cosas son acciones de mitigación? Son aquellas actividades que podemos realizar para reducir una consecuencia negativa. Esa es una acción de mitigación. Actividades o tareas que se pueden realizar para reducir acciones negativas. Eso es una acción de mitigación. Y básicamente son acciones de mitigación en las prácticas agrícolas. Hay dos grandes grupos, la reducción de emisiones y la captura de carbono. Dentro de cada uno de estos grupos tenemos pues ciertas tareas. Mejorar la eficiencia en el uso de fertilizantes y agroquímicos. Ahí nos estamos refiriendo a los fertilizantes, ya sea sintético u orgánico, pero hay que mejorar su eficiencia. Igual con los agroquímicos, estamos hablando pues ya de los remedios o de los fármacos que se utilizan para el control de plagas. La utilización de los fertilizantes de liberación lenta también, eso es lo recomendable, usar fertilizantes de liberación lenta, pero eso no quiere decir que voy a sembrar este año en marzo y le voy a echar mi fertilizante en febrero, eso tiene que ser un poco antes porque su liberación es lenta y es a largo plazo, ¿no? Mejorar las técnicas de aplicación de fertilizantes también, qué técnicas se utilizan, cuál es más provechosa y la más adecuada y óptima para los suelos. Las prácticas de conservación de suelos también, esto sobre todo para evitar la erosión del suelo, el desgaste y la desfertilización de los suelos. Promover la labranza mínima del suelo. Utilizar los biodigestores. Esto es como alternativa. Los biodigestores son sistemas donde se captura el gas de metano y se aprovecha. Producto de, le llaman, tiene un nombre esto de la hojarrasca, creo se llama, con las hojas de plantas, se puede enterrar, se hace una especie de fermentación y se produce gas. Mucho más potente es todavía cuando esto se hace con el estiércol de animales. Pues el estiércol de animales se llena en un contenedor que puede ser el mismo suelo o un contenido, y esto fermenta produciendo el gas metano. En vez de dejar que en su proceso natural el gas metano se vaya a la atmósfera, lo que hace el biodigestor es capturar ese gas y hacerlo de provecho para el ser humano. Cuando nosotros quemamos metano,
ya no se está yendo el gas metano a la atmósfera, sino se está convirtiendo en otro gas, gases de carbono, ¿sí? Y el gas de carbono es menos contaminante que el gas de metano o que los clorofluorocarbonos. Entonces, utilizar biodigestores es para convertir un gas en otro menos nocivo. Es una estrategia como una acción de mitigación. El uso de abonos ecoamigables. Ahí estamos hablando pues de los abonos que son ecológicamente favorecedores para nuestro medio ambiente. Los abonos ecoamigables son los abonos orgánicos o biofertilización. Una cosa es mejorar la eficiencia y otra cosa es promover el uso. El abono puede ser eficiente, pero de repente no lo utilizan por un tema de costos o por un tema de desconocimiento. Pero en cambio, promover el uso, entonces es ya incentivar a que las personas o los agricultores utilicen este tipo de abonos como alternativa para la fertilización. Reducir el uso de maquinarias, como ya sabemos, las maquinarias labran el terreno y la capa del suelo hacen cortes y eso también desfertiliza el terreno y además la maquinaria en sí como máquina emite gases pues, de carbono, ¿no? Por ser una máquina que tiene motor. Reducir la expansión de la agricultura en bosques. Como ya sabemos, los bosques se están talando cada vez más y se está expandiendo la agricultura ocupando esos bosques, esas zonas que tienen sus propios ecosistemas, donde tienen vidas, donde forman parte de hábitats de animales y de plantas. Entonces, reducir esa expansión, que se quede ahí para recuperar esas zonas agrestes, naturales, como son los bosques. Entonces, esa es una acción de mitigación, reducir que la agricultura se expanda a los bosques. Evitar el consumo de productos que requieran alto costo energético para su fabricación. Acá nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los fertilizantes sintéticos. Cuando consumimos eso, estamos contribuyendo a que se siga fabricando más fertilizante sintético y como consecuencia, pues en su fabricación estos tienen alto coste energético, ¿no? Y producen dióxido de carbono. El otro bloque es la captura de carbono. ¿Qué cosa es captura de carbono? Hay ciertos productos o ciertas actividades que hacen que el carbono, o sea, que este gas de tipo invernadero, sea capturado. Una de esas, la más conocida, es la forestación. Cuando nosotros sembramos árboles, o sea, desarrollamos forestación, estos árboles capturan el carbono. Como pusimos de ejemplo al inicio, el ser humano inhala oxígeno y exhala, o sea, bota dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono es capturado o absorbido por las plantas, por los árboles sobre todo. Y entonces el árbol está capturando ese carbono, lo está procesando y está nuevamente produciendo oxígeno. Ese es un ejemplo muy claro de cómo capturan la forestación, es decir, establecer sistemas agroforestales o silvopastoriles, es decir, de pastos silvestres, establecer plantaciones forestales. Las tierras degradadas existentes hay que restaurarlas, hay que dejarlas de alguna manera que descansen para que naturalmente recuperen su fertilidad. La rotación de cultivos también. Normalmente la agricultura mayormente se desarrolla por monocultivo, es decir, siembran un solo cultivo todo el tiempo en un terreno, entonces ese terreno se desgasta. Entonces la rotación de cultivo implica que podamos sembrar diferentes tipos de cultivo porque los cultivos requieren distintos tipos de nutrientes. Vamos a suponer, siembro maíz, el otro año voy a sembrar espárrago. Los mismos nutrientes que absorbió el maíz no me va a absorbir el espárrago requiere otros nutrientes. Entonces, esos nutrientes que no está usando el espárrago los está recuperando el suelo al hacer este tipo de rotación. Incorporación de restos de cosecha al suelo es una buena estrategia para capturar carbono. Cuando se siembra maíz, por ejemplo, y se dejan estas puntas ahí y luego se barbecha con todo, pues hace que esto forme parte, digamos, de su fertilización orgánica. Estos residuos de tallo de maíz o las raíces
van a formar parte de su fertilización, se va a descomponer al interior de la tierra y va a formar parte de una fertilización orgánica. Bueno, prácticas de agricultura de conservación. Estos son básicamente prácticas agrícolas. Y el incremento del barbecho, el uso de los barbechos y el descanso de la tierra. La cosecha de la caña verde sin quemas, miren, lo que yo les mencionaba hace un momento, cuando se quema la caña de azúcar en verde, produce gran cantidad de dióxido de carbono, que bueno, esto pues como consecuencia se va directamente a la atmósfera, ¿no? Bien, chicos. Ingeniero, Sí. nosotros allá, por mi pueblo, cuando mi papá hace su chacra, él tiene que hacer quemar para que pueda sembrar. Porque como, bueno, anteriormente cuando nosotros nos fuimos a vivir allá, con mi papá llegó allá a Loreto, donde que él vive, literalmente era una selva virgen, así como cuando miras en las películas, así. Y para que puedas sembrar ahí, tenías que quemar sí o sí, porque encontrabas árboles inmensos, grandes, que las ramas eran inmensos, altos, y tenías que quemar para que puedas sembrar. Y literalmente ahí allá todos los que quieren sembrar hacen eso. No puedes, no puedes como acá, ¿no? Acá tú lo mantienes, lo das la vuelta y eso, pero allá no, porque una es porque lo siembras, las hierbas crecen rápido y la vegetación crece rápido, otra es porque donde que has sembrado un año, el otro año no lo vuelves a sembrar. Ya, ok, entiendo tu posición. Te voy a decir mi opinión personal, no como opinión, ya que hemos visto gran parte de la teoría y de las prácticas agrícolas como deberían ser. Justamente la práctica de la agricultura, dependiendo de si hay una práctica responsable, ya sea por conocimiento o por desconocimiento, o por necesidad incluso muchas veces, por tema económico, por diferentes factores. Lo que ocurre cuando nosotros empezamos a adentrarnos a la selva, a una selva virgen, como lo has mencionado, es que empezamos nosotros como seres humanos, como agricultores, a ganar terreno para la agricultura. Para la agricultura eso es favorable, pero para nuestro medio ambiente es desfavorable, como lo hemos visto. ¿Por qué? Porque estos árboles, ¿cuánto tiempo demoran en crecer un árbol? 10, 20 años hasta llegar a esa talla. Y nosotros pues en una semana quemamos todo eso, tenemos ya un campo libre para poder cultivar, pero todo ese tiempo que le ha tomado desarrollar a ese árbol ya no lo vamos a recuperar nunca más. Tendríamos que dejar, como dices tú, descansar un par de años. Claro, o sea, la estrategia no está tan mala que digamos. Mato árboles para tener un terreno, siembro durante 2, 3 años ese terreno y luego lo dejo descansar por unos 5, 6 años probablemente, no sé qué tiempo, le va a tomar recuperarse a ese terreno naturalmente de árboles, de vegetación, por el mismo clima que favorece. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, lo que ustedes están haciendo es un cultivo como de reemplazo, o sea, como hacer una variación, digamos. Hay selva, estoy cortando árboles, estoy sembrando productos que son para el consumo humano, digamos, monocultivo, por ejemplo, café, cacao, no sé, productos que sean adecuados de ese clima, y luego dejo descansar un par de años y me voy a hacer lo mismo por otro lado, a matar árboles, pero si ustedes hacen un resumen, han pasado 20 años y toda la cantidad de huecos que han hecho en la selva o plantas que se han matado, no se ha logrado recuperar. O sea, 20 años, vamos a poner un ejemplo, 20 años. Las plantas, si ustedes vieron cómo estaba antes y cómo está ahora, yo creo que ahí hay una gran brecha que se puede notar claramente el desfavorecimiento al medio ambiente. De alguna manera esto está perjudicando pues, el medio ambiente. Probablemente la necesidad y bueno, el desconocimiento del impacto que esto pueda tener en el ambiente haya hecho que esta práctica agrícola se dé de esa manera.
Pero ahora ustedes que están estudiando y que ven cuál es el impacto que todo estas actividades tienen, ustedes podrían plantear estrategias diferentes de cómo se desarrolla la agricultura. La solución la tienen ahí ustedes, ¿no? ¿Cuál podría ser la estrategia para que esto no se dé? Porque esto es muy notorio en la selva, en la sierra y en la costa. No, los terrenos ya están definidos y son terrenos, incluso en la sierra, son muy, muy fértiles, pero que incluso hasta en los cerros siembran. En la falda de los cerros, terrenos inclinados, siembran y el regadío, pues incluso hasta por lluvia se da. En la costa, ¿no? En la costa son menos fértiles los terrenos. O sea, cada zona tiene su propio comportamiento. Esa es mi opinión, mi aporte, y la solución pues la tienen ustedes como técnicos que se están formando. Si en algún momento llegan a desarrollarse en esas zonas, ¿qué alternativa de solución ustedes darían? Yo recuerdo que vi un video hace varios años de un niño en la selva. De repente lo han visto ustedes. Es un video que se pone en un documental. No es exactamente de la agricultura, pero es un video sobre innovación. Este era un niño que era muy hábil y le gustaba inventar cosas. Y su padre nunca creía en él. Le decía, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo, debes irte a ayudarme al campo, con la lampa, con la pala, a cultivar el terreno. No, papá, decía, yo voy a inventar una máquina que nos dé a luz, o una máquina que nos haga un motor para poder nosotros, que nos haga una máquina para poder regar mejor nuestros campos. No, ¿qué vas a hacer? Estás loco. No creía su papá en él, pero su mamá sí creía en él. Hijo, está bien, yo te apoyo, le decía. Entonces, el niño tanto intentó, incluso su papá le golpeaba, le pegaba, no creía en él. Pero el niño seguía insistentemente con ese coraje y el apoyo de su madre, y él seguía con unos palitos, trataba de hacer, y luego su papá se cansó de golpearle porque vio que no le funcionaba. Y su papá empezó a hacer lo contrario que estuvo haciendo antes, empezó a apoyarle. Los vecinos de su pueblo, era una comarca, un pueblito pero era de la selva, recuerdo, se burlaban de él, estaba loco, ¿qué iba a hacer? Está loco, decían. Pero el niño dijo, no, yo voy a hacer una máquina. Y hizo la máquina. Cuando él empezó a hacer la máquina, su padre lo apoyó. Él en plena lluvia estaba trabajando con unos palos, hizo un motor artesanal, pero a base de palos, muy, muy, muy artesanal, que no utilizaba combustible, pero era un motor, no era un motor de combustible, era un motor mecánico que hacía que él propulsara el agua y traía desde muy lejos el agua hasta su pueblo desde un río para que puedan regar sus campos. Cuando terminó de hacer ese trabajo, su padre lloró de emoción y al mismo tiempo de arrepentimiento, cómo le había matado o estuvo matando esa creatividad con su hijo, ¿no? Entonces, cosas así de innovación la tenemos nosotros, que podemos cambiar estos esquemas, porque muchas veces la gente, las personas, a veces por costumbre, por facilidad, por diferentes causas, o por desconocimiento, o por la economía, por diferentes factores, a veces nos cerramos siempre a lo mismo, pero la solución la tenemos nosotros, ustedes, que ya tienen conocimiento, que están formándose como profesionales, y que pueden innovar, hacer cosas diferentes. Si hacemos siempre lo mismo, vamos a tener como respuesta siempre lo mismo. Si sembramos arroz, siempre vamos a tener arroz. Pero si hacemos cosas diferentes, vamos a obtener resultados diferentes. Entonces, ese es el mensaje final para este tema, chicos, en cuanto a cómo podemos nosotros, ustedes, como profesionales del sector agrícola, contribuir a reducir estos efectos que no ayudan a nuestro medio ambiente. No sé si hay algún comentario adicional o alguna pregunta sobre el tema. ¿Se ha entendido? Entiendo que han habido varios cortes de señal y la clase se ha hecho en 2 etapas. No sé si hay preguntas o comentarios. Aldair, Elizabeth. Bueno, 10:40 voy a habilitar el examen, chicos.
el examen. ¿Sí? Tienen de 10 y 40, tienen 40 minutos. Hasta las 10 y 40, 11 y 20. Hasta las 11 y 20 para desarrollar el examen. Sí, lo voy a habilitar en este instante. No sé si antes hay algunas preguntas de los presentes, por lo menos. No, ingeniero, todo claro. Ya, ok. Entonces, en este instante voy a habilitar el examen. Ya está habilitado, tienen 40 minutos. Hay algunas preguntas que son para responder. Hay algunas que son para marcar. Pues, tómense su tiempo, lean bien las preguntas. Lean bien porque algunas dicen no. O sea, no son elementos de. O sea, lean bien las preguntas, no lo lean a la ligera para que puedan responder correctamente. Las preguntas que tienen casillas, esos cuadritos, son aquellas que están habilitadas y pueden marcar más de una respuesta. Las que tienen opciones como círculos, solo una respuesta nos admite. Entonces, las que tienen casillas de check, revisen bien, puede que haya más de una, ¿ya? Si marcan una y son dos, van a tener la mitad de puntaje. Si marcan tres y son una, van a tener puntaje de descuento. Bueno, chicos, entonces hasta aquí llega nuestra sesión. Voy a cerrar la sesión, si no hay más que agregar, y suerte con el examen. Ya, ingeniero.